Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Este es un nuevo capítulo de La Membrana, un nuevo episodio. Muchas gracias por darle clic. Hoy vamos a comentar sobre un tema que Pachi nos preparó un poquito. Cuéntanos, Pachi, ¿de qué se trata? Es un tema que se llama la renta básica universal, o que en inglés se conoce como Universal Basic Income. ¿No? Entonces, bueno, la idea es un poco contarles qué es y quizás discutir nosotros un poco al respecto. Dale, ¿qué es? Ok, la renta básica universal es un concepto que implica que a cualquier persona se le va a dar una cantidad de dinero. Entonces lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque primero, el primer punto es ¿qué significa universal? Bueno, yo empezaría por qué significa renta, porque en inglés income, o sea, en español income sería entrada, así le llamaría yo. Sí, pero también... ¿Renta significa eso? Sí, porque el impuesto sobre la renta... ¿Es el impuesto sobre la entrada? Es el impuesto sobre las ganancias, Ok, sí. Perdón, muy básico, pero no importa. Yo necesitaba saber, sí. Sí, la verdad es que nosotros cuando hablamos de renta básica universal pareciera que sí... Hablaría una idea como de todo el universo, ¿no? Como a todas las personas en el universo se les daría una renta básica. Sin embargo, este concepto se ha estado discutiendo en lugares mucho más pequeños que el universo, ¿no? Primero la Tierra y segundo, más bien países. Entonces realmente es una renta básica nacional, no universal. O sea, universal se refiere a todas las personas, ¿no? A incluir a todas las personas. ¿Se refiere a eso? ¿No se referirá a algo más? Bueno, es a todas las personas, sí, pero en realidad lo más ideal sería que fuera a todas las personas del mundo. Pero como se está discutiendo y como es la situación actual de la política en el mundo, implica que es, si acaso, la renta básica de nacionales de un país. Ajá. Bueno, yo más bien estaba especulando de que si era como que si se refiriera a otra cosa, como universal de otra cosa, no a toda la gente, sino a algo más, qué sé yo. Sí, bueno, es que, claro, es que por eso yo quería hacer esta explicación como, bueno, primero, ¿qué significa universal? ¿Qué significa renta? ¿Y qué significa básica? Entonces, sí, dentro de una nación sería a todos. Y esto es muy importante porque así se diferencia de otros programas de beneficio social que normalmente existen en los países, como para personas que no tengan empleo, personas que tengan alguna discapacidad, que ya se retiraron. No, la renta básica universal implica que dentro de ese país o región de un país, por ejemplo, se le daría a todos por igual, pudiendo ser una condición que, por ejemplo, que sean mayores de 18 años, ¿no? Ok, entonces, primero, eso es universal. Realmente, ahorita nadie está ni siquiera proponiendo una renta básica realmente mundial, sino máximo nacional. Luego, ¿qué significa básico? Es la otra pregunta, ¿no? Porque por un lado, básico pudiese ser lo mínimo que hace falta para no vivir en pobreza. Y pobreza, digamos, casi que extrema, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la propuesta de un candidato presidencial que una de sus grandes propuestas era la renta básica universal, que se llama Andrew Yang. De hecho, yo me leí su libro. Esta semana se llama como La guerra contra las personas normales o algo así. Exactamente así, se llama La guerra contra las personas normales. Entonces, Andrew Yang propone, por ejemplo, una renta básica universal para los ciudadanos estadounidenses de $12,000. $12,000 anuales. Por año, ok. Que eso en Estados Unidos es... Alguien que vive con menos de $12,000 es pobre. ¿Ok? Muy pobre. Muy pobre, probablemente. Sí. Entonces, es que todo el mundo empiece con eso. Sin embargo, este monto, supongamos que básico signifique eso, obviamente eso va a variar de país en país. Claro. Muy probablemente Costa Rica va a ser menos de $12,000. Sí, $12,000 en Costa Rica no es clase media todavía, pero ya no es pobre, me parece. Exacto. Sin embargo, hay otras personas que cuando hablan de renta básica universal, con básico se refieren a una calidad de vida mucho mayor a solo el límite de la pobreza, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Sería como, qué sé yo, subir el estándar de estilo de vida de toda la población, eliminar la pobreza de alguna manera o algo así. La idea de quienes proponen renta básica universal, siendo básico lo que es línea de la pobreza, digamos, es disminuir la pobreza, ¿no?
porque es como que todos los ciudadanos empiezan con $12,000 anuales. Uh-huh. Entonces, a mí esta idea, bueno, es la que más, yo siento que es la que más información hay, comparado con la idea de darle a la población más que eso. Más que eso, claro. La idea de Andrew Yang me parece súper interesante porque lo que expone es alguien que ahorita viva con menos de $12,000 mensuales, supongamos que gana eso, anuales. Supongamos que una persona gana $12,000 anuales. Uh-huh. Si tú les das otros $12,000, esa persona no va a dejar de trabajar. Muy probablemente no va a dejar de trabajar. En Estados Unidos. Porque no le va a alcanzar con los $12,000. Exacto, con los $12,000 le está pasando muy mal. Entonces con $24,000 va a vivir mucho mejor. Uh-huh. Pero tampoco es que, o sea, esa mejoría va a implicar que muy probablemente esa persona va a seguir trabajando, porque seguir en $12,000 es muy feo, uh-huh, ¿no? Entonces, a mí esto me parece bien interesante, porque, exacto, le da a todo el mundo un piso que se le suma a todos. Esa es la idea, ¿no? Como una red de seguridad, ¿no? Es una red de seguridad. Entonces, si quieres mencionar la otra idea, que es la idea de que básico implique más que eso, ¿no? Probablemente un ingreso promedio. Y esa presenta otros problemas. Porque allí, si todo el mundo, supongamos en Estados Unidos, gana 40,000, 50, se les da... Al menos. Se le da por Universal Basic Income a todo el mundo $50,000 anuales. Uh-huh. Hay el riesgo con eso es que habrá mucha gente que elige no trabajar, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces ese es uno de los riesgos que se habla de cuando se habla de renta básica universal. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que siempre es importante volver a la pregunta anterior, es bueno, ¿qué significa básica? Porque no es lo mismo si se da lo mínimo de la pobreza que si se da más. Uh-huh. En los lugares donde se ha hecho experimentos con renta básica universal, que sí se ha hecho, pero en lugares muy pequeños. ¿Dónde? Se ha hecho, por ejemplo, hay una ONG que se llama Give Directly, que da plata a gente aleatoriamente en Kenia, en Estados Unidos. Uh-huh. Se ha hecho experimentos también en ciudades en México, en Brasil, en Finlandia. No se ha hecho en ningún país. Uh-huh. Give Directly no está mencionado en el libro de Peter Singer sobre altruismo. Me parece que sí. Puede ser. Que es una de esas, sí. No recuerdo. Ellos dan plata directamente. Ok. Sí. Entonces, donde se ha hecho, nunca ha sido una cantidad, que yo sepa, nunca ha sido una cantidad. En la mayoría de los lugares donde se ha hecho, ha sido como algo muy básico, la renta, uh-huh, digamos. Y en las personas que han recibido este beneficio, todas, la gran mayoría han continuado trabajando. Las únicas que no han continuado trabajando es pequeño el porcentaje y es gente que, mamás, que entonces le dedican más tiempo a cuidar a sus hijos, uh-huh, o gente que vuelve a los estudios. Claro. Entonces, claro, son obviamente razones maravillosas por las cuales dejar de trabajar. Claro, en eso de que la gente vuelva a los estudios suena como una apuesta a largo plazo, que la gente vuelva a la universidad o algo similar, entonces va a permitir que se desarrollen cosas nuevas, ¿no? O que la gente avance su carrera, ¿no? Un poco, uh-huh, más. Lo que pasa es que sí puede haber riesgo porque al menos eso es lo que uno asume, ¿no? Si mucha gente hace eso, entonces se puede caer la economía de alguna manera o puede ser riesgoso para la economía. Si mucha gente abandona los trabajos para ir de nuevo a la escuela, si digamos que el 50% de la población hiciera eso, porque el Estado se lo garantiza. Uh-huh. Entonces eso es como riesgoso, eso es como uno de los miedos que hay, ¿no? O por ejemplo que haya simplemente gente que prefiere no hacer nada. Ok, sí y no. Supongamos que estamos hablando aquí de renta básica, o sea, de $12,000. De 12,000, digamos, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Primero, creo que es ilusorio pensar que el 50%, o sea, que un porcentaje tan alto decida ir a estudiar, ¿no? Uh-huh. Y segundo... O sea, ese riesgo probablemente no... O sea, es una asunción, digamos. Exacto. Probablemente no existe. Probablemente no existe, sí. Por eso, porque simplemente la gente va a preferir trabajar por una razón o por otra. O por una razón o por otra, exacto. Y la otra cosa que yo creo, ¿verdad? Es que si la gente renuncia a los trabajos, muy probablemente los trabajos se van a ver en la necesidad de aumentar los sueldos. O atraer a la gente de alguna manera. Entonces, el mercado lo soluciona. Y esto me lleva a un punto muy importante, uh-huh, que es por qué la renta básica universal es diferente al socialismo. Ajá, okay. En el socialismo la idea es que el Estado se encargue
de crear servicios para que la población tenga educación, salud, alimentación, de todo, ¿verdad? En cambio, la renta básica universal, utiliza el mercado y le da a las personas el dinero para que sean ellas que decidan cómo utilizarla. Entonces tiene varias ventajas. Primero... O sea, es capitalismo igual. Es capitalismo, claro. Primera ventaja, el Estado es muy malo haciendo algunas cosas. Pero es muy fácil para el Estado simplemente dar dinero. Segunda ventaja, esto no crece al Estado, digamos. Sí, no tienen que emplear gente. No, es muy fácil ponerlo. Más bien podría permitir reducir el Estado. Exactamente. ¿Por qué? Porque quizás hay gente que en este momento está recibiendo algún tipo de ayuda social, para lo cual hace falta muchas personas que analicen si esa persona necesita ayuda social o no. Y aquí no. Cualquier ciudadano del país recibe renta básica universal. De hecho, el Estado, yo no sé si soy yo o que tengo esa opinión o punto de vista, que me parece que el Estado más o menos funciona como en gran medida como una renta básica, porque hay muchos ministerios que funcionan a medias o cosas así, o al menos me parece a mí. ¿Cómo? No entiendo. Que a la gente se le paga por hacer muy poco en el gobierno. Los que trabajan en el gobierno. Comparado con la empresa privada. La gente que trabaja en empresa privada trabaja mucho y hace muchas cosas. En cambio, al menos eso es la impresión que yo tengo. No estoy diciendo que sea cierto, ¿verdad? Pero a mí me parece que puede ser que sea así. Al menos eso en apariencia me parece. Sí, eso más bien demuestra el punto de que el Estado es muy ineficiente para muchas cosas. Eso, y además de que básicamente lo que está haciendo es dando una entrada básica a un sector de la población y mantiene la economía más o menos estable. Claro. Sí, de alguna manera, sobre todo en países que tienen una contratación muy alta en el Estado, digamos, como Costa Rica. Pero nunca sería renta básica universal porque para que no sea es a universal todos. es a todos. Entonces, de hecho, esto es importante porque ahorita con la pandemia ha habido varios países que, este tema ha agarrado fuerza, por razones obvias, tanta gente desempleada, y hay muchos países que están dando ayudas a algunas personas y entonces la gente está empezando a hablar de renta básica universal y es como, sí, muy bien, pero eso que está sucediendo eso no es renta básica universal porque la premisa de la renta básica universal es que todas las personas la reciban. ¿Y por qué? Y ahí está el truco, exacto. Exacto, el truco está en que no importa si eres Jeff Bezos o Patricia Tarre, igual recibes tus $1,000, suponiendo que yo fuera gringa, ¿verdad? Porque claramente no soy. Porque esto te ayuda a que no haya proceso que las personas tengan que cumplir para recibir esa renta. Sí, nada más ser ciudadano de la nación que puso Universal Basic Income, usted recibe la plata mes a mes, y eso le permite a usted no ser pobre, eso es todo. Sí, exacto. A mí, ¿sabe qué me gusta de esto? Me suena que, ya más o menos lo mencionamos, pero como para darle énfasis a esa idea, suena como que le va a dar a la gente cierto poder porque ahora se siente un poco como que uno depende de su trabajo, como que uno depende. Hay esta relación que hemos comentado en algún momento, que la relación entre patrono y empleado no es relación de iguales. Pero ahora, si hay una entrada, por lo menos usted tiene $10,000 cada año, por lo menos usted no depende por completo de su jefe y usted tiene más opción. Sí. Usted tiene más opción de elegir y de pedir cosas, qué sé yo, o de elegir más qué hacer con su tiempo un poco. Absolutamente, o sea, esto Andrew Yang lo menciona un montón con cifras de Estados Unidos, lamentablemente, pero es como que una de las cosas que está pasando en Estados Unidos en este momento es que la generación millennial, digamos, contra todo pronóstico, que uno pensaría que no es así, pero la generación millennial es mucho menos emprendedora que las generaciones anteriores en Estados Unidos. Esto que probablemente no es así en otros países, pero en Estados Unidos está pasando eso. Y una de las razones es por esto justamente, por el miedo a que iniciar un negocio es un riesgo. Uno puede quedarse sin plata, ¿no? Y entonces él argumenta que justo la renta básica universal pudiese promover este tipo de iniciativas porque la gente tiene más rango para arriesgarse, ¿no? En cuanto al emprendedurismo, necesariamente. Sí. Pero también en cuanto a pedir mejores condiciones a su patrono o simplemente que sea una relación más de iguales en comparación con el empleador. Sí, porque uno vive con menos miedo. Correcto.
¿no? Entonces, o sea, igual hay una dependencia porque son apenas $10,000 por año. Exacto. Pero algo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, eso es uno de los grandes beneficios. Bueno, 2, lo que ya hablamos de posibilidad de ir a retomar estudios o a dedicarse a otra cosa que es más importante en ese momento, como cuidar a los hijos, a la mamá, al papá, etcétera, ¿no? Y que esto no te deja totalmente en la calle. 3, que es una de las razones por las cuales se está hablando mucho de este tema antes del coronavirus, que es que poco a poco se van a ir eliminando muchos trabajos, ¿no? Con la automatización. Los robots van a ir reemplazando muchos de los trabajos, no solamente trabajos... Los robots. Bueno, también el software no robot, digamos. La de inteligencia todo, artificial. La inteligencia artificial, la tecnología, ¿no? Sí, las computadoras. Las computadoras. Entonces, no solamente uno piensa que, bueno, es que yo estudié una carrera universitaria, yo no estoy en riesgo. Mentira. Todos... Depende del trabajo que esté haciendo. Exacto, depende del trabajo. Hay trabajos que son muy posibles que sean totalmente reemplazables. Todo lo que sea mecánico, todo lo que se puede sistematizar y automatizar. Porque, si, por ejemplo, si su trabajo es digitar algo constantemente, siempre usted está poniendo cierto número en cierto espacio en blanco y lo copia de aquí a allá, lo copia de aquí a allá, lo copia de aquí a allá. Aunque sea complejo y esté haciendo eso en diferentes lugares y en diferentes herramientas de computación, si es sistemático, una computadora lo puede hacer automáticamente y lo que pasa es que simplemente alguien no se ha dado la tarea de construir ese programa que lo va a hacer. Exacto. Entonces, sí. Esto va a ir pasando poco a poco. Muy probablemente, creo... Eso está pasando ya. Eso está pasando ya, exacto. De hecho, en Estados Unidos la gente tiene esta creencia de que la mayoría de los puestos se han perdido por la globalización, puestos en fábricas así, y no es cierto. La mayoría de los puestos en Estados Unidos se han perdido por automatización. Okay. Entonces, yo creo que esto va a pasar primero en los países ricos, por obvias razones, ¿no? Los costos allá son más caros que en otros lugares. El problema es que, por ejemplo, en los países pobres dependen de empresas de países ricos muchas veces, y si la empresa se da cuenta que poco a poco automatiza primero en las sedes en Estados Unidos y ya cada vez va a ser más barato automatizar, en un momento va a valer la pena en Costa Rica y luego va a valer la pena en India y así, ¿no? Bueno, además de que una de las razones por las cuales las empresas estadounidenses contratan gente en países pobres, donde los salarios son más bajos, es precisamente porque le pagan menos a alguien por hacer la misma tarea, ¿no? Exacto. Y si resulta que es más barato construir un programa de computación que hace lo mismo que seguir pagando 30 salarios o 300 salarios, lo que sea, lo van a hacer una vez que lo puedan hacer. Sí, esto va a ir pasando necesariamente, ¿no? Es progresivo, es proyecto por proyecto, porque cada tarea se tiene que ir automatizando una por una. Sí, ¿no? y muy probablemente no va a pasar en momentos de auge económico, sino en momentos en que las empresas están viendo cómo reducir costos. Y esto muy probablemente está apurándose por el coronavirus. Es un momento para reducir costos. Entonces, por un lado están los tecnológicos, digamos, viendo cómo reducir costos, y no está mal, eso está bien. Pero, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente que se queda sin trabajo? Sobre todo gente, por ejemplo, de mediana edad, que no saben hacer más nada. Y esa es la referencia del título del libro de Andrew Yang, ¿no? Esa es la referencia del título, que esa es la mayoría de las personas en Estados Unidos. Lo que pasa es que todos, tanto en Estados Unidos como fuera, vivimos en nuestras pequeñas burbujas, ¿no? Normalmente, si uno estudió una carrera universitaria, muy probablemente todo el mundo con el que se rodea estudió una carrera universitaria o fue a la universidad. Y es como así, o sea, uno tiene poca contacto. La mayoría de las personas tiene poco contacto como con otros tipos de personas, y por eso uno cree que la gente que está alrededor de uno es toda la gente. Okay. Y resulta que en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores son trabajadores que no trabajan en algo profesional. Y eso pasa en todos los países. Claro. No sé, pues quizás en Singapur o qué sé yo. Pero en la mayoría de los países es así. Entonces, esa es la gente normal. Y por eso él habla de la guerra contra la gente normal. Sí, eso es normal, está bien. Exacto, por supuesto. Y que no tiene nada de malo, además. No, por supuesto que no. Y además, que no solo ellos están en peligro de perder su trabajo. Por ejemplo, ya han habido pruebas exitosas de inteligencia artificial dictando sentencias, ¿no? Reemplazando el trabajo de jueces, reemplazando el trabajo de médicos. Dando recetas, claro. Exacto, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor no va a reemplazar
a 100 abogados de un bufete, pero ponen a 70 máquinas, bueno, una máquina que haga el trabajo de 70, votan a 70 abogados y los otros 30 se dedican a ver cómo mejorar esas pequeñas cosas, detalles. Sí, corregirlas, sí. Exacto. Eso, téngalo por seguro que también va a pasar con diseños de ingenieros, también con prescripciones y diagnósticos, e incluso análisis de laboratorio y cosas así. Eso, téngalo por seguro. O sea, quién sabe, o sea, es muy progresivo y cada tarea se tiene que ir automatizando una por una. Porque mucho de la paranoia con esto de la inteligencia artificial, uno se imagina robots. Pero la mayoría de la fuerza laboral se concentra en trabajo de conocimiento, ¿no? En cómo administrar el conocimiento, qué cosas saber, qué cosas no saber, cómo conectar dos conocimientos o qué, me explico, es como información, pasar información de un lado a otro, casi siempre es hacer preguntas y responderlas, ¿no? Sí. Y eso son cosas que una computadora puede hacer. Claro. Más bien están más en riesgo las tareas especializadas, me parece a mí. Absolutamente. O sea, tareas que no están en riesgo, ser enfermera, por ejemplo, cuidar a niños. Claro, el robot, exacto, es mucho más difícil hacer un robot de enfermera que hacer un robot de abogado. Hacer un robot de abogado está fácil, la verdad. O incluso hacer un robot médico en general, ¿no? Sí. Que simplemente reciba cuáles son los... Y de hecho Los ahorita síntomas. con el coronavirus se estaban en Asia, han estado utilizando robots, ¿no? Pero bueno, obviamente regresemos a la renta básica universal, porque es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que la automatización va a hacer que muchas personas se queden sin empleo y la renta básica universal no es la solución, pero es una ayuda, ¿no? Okay. Y mientras antes la pongamos, mejor, porque entonces las personas pueden ir viendo que esto puede pasar, digamos. Si yo soy una persona que maneja un camión en Estados Unidos, puedo ir viendo que, oye, quizás yo no voy a lograr retirarme en esto, quizás puedo ir ahorrando esta renta básica universal para ver cómo voy a enfrentarme esos años cuando ya no pueda manejar un camión, ¿no? Entonces, una cosa que creo que es importante, porque nosotros somos latinoamericanos, es que lamentablemente la mayoría de las discusiones de renta básica universal que yo vi son discusiones de países desarrollados. Es cierto que hay experimentos del Estado, ONGs dando plata en pueblos de países no desarrollados, pero es mucho más difícil imaginarnos que esto pueda suceder en nuestros países. Creo que es algo que también deberíamos estar pensando. Pero primero, eso, creo que la automatización va a llegar aquí después. Pero no mucho después. No mucho después, es cierto. Y segundo, o sea, es algo que aquí en Latinoamérica bueno, que yo sepa, nadie está ni pensando en eso, ¿no? Sí, ¿no? Y claramente es algo que si se haría aquí, sería maravilloso porque hay muchísima gente que vive en pobreza extrema. Entonces, y sería con menos plata, etcétera, pero obviamente siempre viene la pregunta, que no viene solo en Latinoamérica, sino también en los países desarrollados, de cómo se paga por eso. Y la propuesta, eso ya depende de cada quien, cómo pagas por eso. Pero una cosa que es importante es que no puede ser dinero que el Estado simplemente imprima y... No, por supuesto. Porque si no, obviamente se dispara la inflación. Exacto, el dinero empieza a perder valor. Exacto, entonces lo que proponía Andrew Yang, sí. Es que se crea un impuesto que en Estados Unidos no existe, que es el impuesto del valor agregado. En Estados Unidos existe el impuesto de ventas, pero no existe el impuesto del valor agregado. Y lo que entendí, este impuesto es un impuesto que se va cobrando con cada etapa de la producción. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una piedra y vendes esa piedra a alguien que va a convertir esa piedra en una mesa, se paga un primer impuesto por la piedra y luego un segundo impuesto por la mesa, porque hubo un valor agregado cuando esa piedra se convirtió en mesa. Okay. Entonces, esto es un impuesto que permite justamente cobrarle impuestos a estas compañías que en este momento están generando tanto dinero. Porque en Estados Unidos hay un problema y bueno, en general, de que las compañías logran no tener impuestos sobre la renta, o casi no. Reinvierten la plata, o las tienen todas, las compañías están inscritas en otro país, etcétera. Entonces, realmente el Estado saca muy poca plata de estas compañías, en comparación con la cantidad de plata que genera. Entonces, el impuesto en valor agregado permitiría realmente tasar, ¿cómo se dice?
Bueno, cobrar impuestos. Cobrarle impuestos a estas compañías y además permitiría cobrarle impuestos a lo que logren hacer esta automatización, ¿no? Todo ese valor agregado que haga la automatización se va a poder taxar. Okay. Entonces, si sacamos la plata de ahí, no habría inflación, porque es una plata que el Estado no está generando. Pues eso es lo que dicen, ¿verdad? Yo claramente sí, habrá no que es ver como cómo que es. entiendo bien cómo es la cosa, pero eso es lo que dicen, que si la plata se cobra de los propios medios de producción de la empresa privada, entonces no se genera inflación. Ok. Otra asunción es que otro de los riesgos es la inflación, porque si la gente tiene más poder adquisitivo relativamente, o sea, tal vez con $10,000 por año haciendo la conversión desde Estados Unidos al país de cada uno, no pasa tanto, pero me parece que al haber más poder adquisitivo, la gente, o sea, quienes venden servicios o productos van a querer subir los precios porque se va a asumir que la gente puede comprar más. ¿Existe ese riesgo realmente? ¿Qué dice Andrew al respecto? Bueno, es justo esto que justo estaba explicando, que depende de dónde saques la plata. Okay. Si la plata sale Okay. de impuestos, un impuesto adicional, digamos. Okay. No. Ahora, en algunos de los experimentos que se han hecho, ha habido un poquito de inflación, pero poquitísimo, 0. algo. Sí, o sea, algo que no es un problema, porque una de las cosas que genera que haya Universal Basic Income, o renta básica universal, es que efectivamente la gente tiene más plata y la economía va a terminar creciendo, o eso es lo que dicen, ¿no? Como la economía va a terminar creciendo, entonces la inflación no va a ser un problema, porque va a crecer la economía como un todo. Y de hecho, incluso según las proyecciones que hizo Andrew Yang, en un punto, digamos, él propone esto de poner el impuesto del IVA y luego en un punto la economía va a crecer de tal manera que se va a pagar por sí mismo. Okay. Eso es lo que propone. Pero quizás una cosa que me gustaría comentar es esto, que yo creo que se relaciona más cuando estamos hablando de una renta básica universal un poco más alta. Pero es esto de ¿para qué trabajamos? ¿No? Correcto. Okay. Entonces, normalmente pensamos en que trabajamos para hacer 3 cosas. La gente trabaja, o el trabajo de las personas existe por 3 razones. Una es la forma como la economía produce bienes, ¿no? La segunda es la forma en que las personas reciben dinero, digamos, para poder vivir. Y la tercera es porque las actividades pueden generar un significado en las personas, ¿no? Entonces, la gente, cuando habla de renta básica universal probablemente mayor a $12,000 mensuales anuales en Estados Unidos, tiene miedo de que la gente deje de trabajar, se vuelvan un montón de gente que no haga nada y pierda significado en su vida, y que además se dejen de producir los medios necesarios para la economía mundial. Y esto, que es una crítica común, yo creo que hay que dividirla en varios puntos. Primer punto, el de que no haya los medios necesarios para la economía. Creo que esto está dejando de lado lo que está pasando ahorita, que somos la sociedad más rica que ha existido jamás, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos produciendo tanto? ¿Quién necesita tanto? ¿No? Y es esta idea de que tenemos que producir para producir para producir. ¿Por qué? Es como, si ya todos podemos vivir cómodos, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuál es el objetivo? Como que lo que queremos es que en algún momento los shareholders, los dueños de acciones de las compañías estén contentos. Destruimos el mundo, vivimos todos infelices, pero ellos están contentos porque la economía está bien. Exacto, ¿no? Entonces, si los robots son capaces de hacer nuestro trabajo, bueno, yo le digo a los robots, ¿verdad? La automatización, son capaces de hacer nuestro trabajo, ¿por qué nosotros lo tenemos que hacer? ¿No? Si el segundo punto, que es que nosotros recibamos el dinero, ya lo tenemos cumplido. Y ahora el tercer punto, que es que la gente no encuentre significado en su vida. Sí, como que todos estén desocupados y se sientan mal, se depriman porque no tienen impacto positivo sobre los demás. Exacto. Yo creo que esto asume... Y además por lo otro que mencionaba ahorita, de que... O sea, además porque la gente
necesita sentirse capaz de hacer cosas y aprender cosas y mejorar en las cosas que hace, ¿no? Totalmente, o sea, es un requisito psicológico, que ¿no? Son relacionados, son dos tipos de significado o de sentido de la vida. Ayudar a otros y ser bueno, ser un maestro, ¿no? Exacto. Y esto no se puede dejar de lado, o sea, si tú pones una renta básica universal alta, que haría que la gente renuncie o se quede sin trabajo porque ya las computadoras tomaron el control, habría que ver como sociedad cómo enfrentar esto. Pero creo que utilizar esto como crítica a la renta básica universal está asumiendo que la gente actualmente está encontrando significado en sus trabajos, ¿no? Ok. Y eso no necesariamente es así. Correcto. Hay un podcast de Lori Santos. El podcast se llama The Happiness Lab. Hay un episodio que justo habla de esto, de cómo si nosotros nos gusta nuestro trabajo y lo tomamos como nuestro y somos libres y hacemos lo que nos gusta dentro de las limitaciones. Incluso, sí, la cuestión de la autonomía que ella menciona. Sí. Exacto, la autonomía nos da un montón de felicidad, ¿no? Sí, como esa capacidad de moldear el trabajo al gusto de uno y a las capacidades de uno especiales que cada quien tiene, ¿no? Exacto. Como ajustarlo y, por ejemplo, si usted es bueno organizando fiestas, tener la libertad en el trabajo de organizar las fiestas, ¿no? Exacto. Sí, ese tipo de cosas, digamos, entonces, si la mayoría de la gente no está haciendo eso y actualmente de las cifras en Estados Unidos, hay un porcentaje altísimo de gente que es infeliz en su trabajo, o sea, es la gran mayoría. ¿No? Entonces, asumir que el trabajo actualmente le está dando significado a la vida de las personas es partir de un error. Sí, es una asunción falsa. Sin embargo, yo creo que habría otras maneras de enfrentar este problema. Supongamos que un montón de gente se queda sin trabajo por la automatización y ya no tiene nada que hacer, y es gente además que ya la criaron, no es como que nosotros lo vamos a preparar para durante toda su vida, no, ya. Un adulto, pues. Un adulto en 10 años se queda sin trabajo. Entonces Andrew Yang propone en su libro una idea que me parece bien interesante, que es, hay una cosa que se ha intentado que se llama bancos de tiempo, que es en comunidades. Por ejemplo, supongamos yo necesito que me arreglen la nevera, o sea, yo escribo ahí como, hey, ¿alguien me puede arreglar la nevera? Tengo un problema. Entonces tú estás en tu casa y resulta que tú sabes arreglar neveras. Yo, sí, yo voy. Entonces tú vas y me arreglas la nevera a mí, pero no me cobras dinero, sino que me cobras el tiempo que gastaste aquí arreglándome la nevera. Y luego tú tienes a tu favor 1 hora. Y quizás un día no quieres cocinar y escribes como, hey, ¿alguien me quiere cocinar una cena? Y viene alguien y te cocina la cena. Entonces, este tipo de actividades, lo que propone Andrew Yang, y me parece interesante, es que le van a dar a la gente cosas que hacer, mientras al mismo tiempo fortalecen las comunidades, que en este momento se están desintegrando. Se está perdiendo los contactos con los vecinos, conocerlos, etc. Cada quien está cada vez más aislado. Entonces, hacer alguna medida así, ¿verdad? Para que la gente ayude a los otros, que es una cosa que justo te ayuda psicológicamente, y encuentres un significado y te sientas contento por lo que estás haciendo. Esa es una idea. Muy probablemente con gente que se críe, que vaya a la escuela ahora, cuando ya la automatización esté instalada, se podrá enseñarles cosas para que encuentren significado en otras cosas que no sea el trabajo, ¿no? Porque yo creo que sería peor que se crearan trabajos que no tengan ningún sentido. Ok. Como por ejemplo, no sé, ascensoristas, un montón de ascensoristas. Eso es peor que simplemente pensar en otras soluciones, ¿no? Y creo que en algunos países se hace esto como de crear trabajos que no tengan sentido para que la gente tenga un recurso, pero al final... Para que tengan algo que hacer. Pero al final, exacto, psicológicamente es horrible para esas personas tener ese trabajo. Ok. ¿No? Entonces, yo creo que en general pareciera ser una buena idea, pero sobre todo... Pero tiene que hacerse bien y se tiene que entender cuál es la idea que se está planteando, no es cualquier cosa, no. Es muy específico lo que se plantea, ¿no? Bueno, y discriminar, ¿qué es lo que quiero? ¿Darle una renta básica de pobreza, mínimo de pobreza o algo mayor? Quizás empezar con la de la pobreza y luego ver si hay que extender, si más gente se queda sin trabajo, por ejemplo. O sea, y además eliminar la pobreza no es ningún objetivo pequeño, es súper importante eliminar la pobreza, además de que...
o sea, y además de que llevamos años, mucha gente lleva años pensando cómo eliminarla, y si esto tiene algún sentido respecto a eso, es digno de considerar, ¿no? Sí, lo malo es eso, que las propuestas que se han hecho de renta básica universal han sido en países desarrollados, ¿no? Como de realmente hacerlo universal, y la mayoría de la pobreza no está ahí. Bueno, pero me parece que sí es algo que mejor dividir y vencer, así que lo organice cada país, pero está bueno que lo empiece a hacer algún país desarrollado y que sea una historia de éxito primero, ¿no? Sí, exacto. Sí, sin duda. Y luego, y además que en los lugares donde se ha implementado, los beneficios son increíbles, o sea, incluso, digamos, disminuye la violencia doméstica, disminuye la cantidad de divorcios, disminuye drogadicción, muerte infantil. Incluso hay un experimento que hicieron que le dieron plata a personas que estaban viviendo en situación de calle en Londres. Le dieron plata, así, toma, te voy a dar 3,000 pounds, libras mensuales por un año. Y la mitad logró tener casa, trabajo. Miras que me parece bien similar a las historias que hay de los países en que han implementado algunos programas de la gente que está en la calle por drogas, como consumiendo heroína o así, como yo sé que en Suiza hay una historia similar, y Portugal creo que también. ¿Qué es eso? Que el gobierno simplemente patrocina a la gente full para que se ponga un negocio, para que entren a un trabajo, y les administran la droga con una droga menos dañina o algo así, y los sacan y dejan de estar en la calle por la droga, e incluso y como obtienen un significado en la vida diferente a la droga, pues ahora tienen trabajo, ahora tienen cosas que hacer y impacto positivo en otros y en sí mismos, entonces los ayuda a salir de la droga progresivamente. Exacto, y eso al final tiene un beneficio incluso económico, porque uno ve como, toda esta plata que hay que gastar, pero en verdad, cuando la criminalidad aumenta, o la obesidad, o los problemas de salud por la pobreza, hay costos... Se afecta la economía, claro. Exacto, hay costos de salud, hay costos de cárcel, hay que pagar por todo eso también. Hay que pagar por todo eso, y si esta gente es pobre, no puede pagar, lo paga el Estado. Sí, entonces, incluso Andrew Yang proponía que esto salía más barato. Es probable que salga más barato. Lo que pasa es que es más hacia largo plazo. Es hacia largo plazo. Sí. Es totalmente hacia largo plazo. Pero, exacto, o sea, creo que esto nos da como esta discusión de ¿para qué es que trabajamos? ¿No? Cuando ya pensamos en rentas más altas. ¿Por qué es que tenemos que trabajar? Exacto. Y ¿para qué existimos como humanos? O sea, ¿existimos para trabajar? Porque, claro, esto le daría oportunidad a artistas, por ejemplo, de realmente... Correcto. Dedicarse a eso. Entonces, es súper interesante, y justo, bueno, ahorita por el coronavirus ha vuelto como a las discusiones. A estar en discusión Okay. Exacto. O sea, que lo que pasa es que en un país como Estados Unidos es muy impresionante que sea el país más rico del mundo, el país que ha existido, que es más rico del mundo, y el nivel de pobreza y desigualdad. Y desigualdad, exacto. Pues sí. Sí. Bueno, ¿algún otro comentario, Pachi? Creo que no. Bueno, yo creo que todo bien. Súper claro. Muchas gracias por haber hecho esa investigación y comentarnos, Pachi. Bueno, de nada. Y bueno, y muchas gracias a ustedes por consultar el podcast. Ojalá lo hayan disfrutado. Síganos en todas las redes. Ahí estamos en Instagram y Facebook sobre todo, y bueno, YouTube también. Ahí ponemos videos de vez en cuando. Y bueno, y nos comentan qué piensan ustedes sobre la renta básica universal, de qué funcionaría, no, etcétera. Sí, y si saben algo que no sepamos nosotros o que no hayamos mencionado, por favor, háganoslo saber. Sí, muchas gracias. Chao.